La clase pasada nosotros terminamos viendo integrales dobles y los recintos no rectangulares, los tres casos, ¿sí? Y bien, hoy seguimos, como para terminar este tema, las aplicaciones geométricas. En realidad las aplicaciones pueden ser físicas o geométricas. Vamos a ver primero las aplicaciones geométricas. Para poder definir estas aplicaciones, vamos a decir primero que la función f de xy en dos variables tiene que ser integrable. ¿Se acuerdan qué tiene que cumplir para que sea integrable? Tenía que cumplir dos cuestiones: que sea acotada en la región y continua, ¿sí? Entonces, sea la función f de xy acotada y continua, o sea, integrable, y además el valor de la función, y lo voy a poner entre comillas, porque sería el resultado, o sea, que me da la imagen cuando le asigno valores a los pares x, y. Entonces, el valor de la función, como les dije recién, de la imagen, representa altura. Entonces, tenemos dos tipos de aplicaciones geométricas. La primera es si esa altura, o sea, los valores de la imagen son mayores o iguales que 0, entonces lo que vamos a calcular es el volumen. Y ya lo habrán leído y releído, ya sea desde la práctica, que por ahí no sé si llegaron a hacer algún cálculo, pero sí de la clase pasada, donde de aquí surge la definición de integral doble. Entonces la integral doble, cuando la función integrando representa altura, estamos calculando el volumen encerrado debajo de la cáscara de la superficie en un recinto determinado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es representar que esto es lo que sí o sí tienen que hacer cuando, por ejemplo, le pedimos aplicaciones en algún examen final teórico o parcial teórico a aquellos estudiantes que ya cursaron y rindieron. Entonces vamos a poner, por ejemplo, los extremos. Voy a poner aquí unos extremos C y D. Tienen que poder graficar la situación. Y acá voy a hacer un recinto que le voy a llamar R, ¿sí? Entonces, de ese recinto, para cumplir con los casos, esta función es y1, y por ejemplo voy a decir que esta función es y sub 2, la que está en rojo. Entonces voy a trabajar con una porción, una subregión, voy a llevar hacia arriba, esto lo tienen que poder representar para que sepamos nosotros los profes a la hora de rendir que están entendiendo, y eso se va a representar en el espacio de la siguiente manera. Porque tengo una cáscara superior y una cáscara inferior. Por ejemplo, lo podemos hacer así. ¿Sí? Entonces, este recintito que se ve ahí en verde va a tener una porción de cáscara abajo
y una porción de cáscara en la superficie que me da el techo. ¿Estamos? Entonces, f de xy, que es la función integrando, lo que me está dando es esta altura. ¿Se ve? Entonces, lo que estoy calculando es si f de xy representa altura y diferencial de x, diferencial de y está representando la región R. ¿Sí? Yo tendría que calcular este volumen y diríamos, por ejemplo, que la x varía entre los extremos numéricos a y b y la y varía entre las funciones piso y techo de f de xy. Entonces, esa es la primera aplicación geométrica y se dice que, bien interpretado bajo estas condiciones, podemos calcular el volumen encerrado entre dos superficies o debajo de una superficie y el nivel del plano XY. ¿Sí? Bien. La segunda aplicación geométrica es una interpretación, que es que si particularmente la función f de xy es igual a 1, entonces el valor numérico del volumen coincide con el valor numérico del área. Por eso se dice que calculamos área, que es equivalente al resultado. Cuando hacemos una integral doble de la función integrando 1. ¿Sí? Y lo que hacemos aquí es representar mediante un plano, en el plano XY, y aquí vamos a poner que X varía entre A y B, que Y varía entre Y1 y Y2, ¿sí? Y lo que hacemos es pintar la región f de xy es igual a 1. O sea que estaríamos calculando un volumen cuya, vamos a ver si lo puedo representar aquí, es como que la altura es constante, es 1, ¿sí? Esta altura es 1, pero como es 1, es equivalente el volumen, el valor del volumen, al valor del área de la superficie. ¿Se entendió? Y aquí lo que vamos a representar que me faltó es el x sub k dentro de la porcioncita, el y sub k de una subregión. Ahí tengo el punto interior y esta es la subregión delta R sub k que vimos la clase pasada. ¿Se entiende? Entonces se interpreta bien qué situación tengo según lo que quiero calcular o necesito calcular y puedo hacer una aplicación geométrica tanto para calcular un volumen como para calcular un área. Profe, Dale. en ese caso que usted dice que es equivalente el volumen al área, eh, lo que cambiaría de igual manera sería o sea, la unidad que sería el cubo, ¿o no? O sea, en el caso que estemos Eh, trabajando en centímetros, sería centímetros al cubo, al ser claro, volumen. al interpretar que lo que voy a calcular es el área, este 1 no tendría dimensión. ¿A eso te referís? Sino que calcularía centímetros cuadrados. Sí, señor. Esa es una interpretación del cálculo matemático que hacemos, según lo que quiero calcular. O sea que el producto interior f de p sub k cuando es igual a 1 lo tomo como un escalar, no como una propiedad física. A ver, no le doy la unidad física de centímetro. ¿Se entiende? Y acá sería 1 por delta
X sub I por delta Y sub J, por ejemplo. Donde este 1 no tiene dimensión, no tiene unidad. Y esto sería centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Bien la pregunta. En cambio aquí sí se analiza altura como unidad centímetro. Por darle una unidad, puede ser una unidad cualquiera de longitud. Y esto sería centímetro cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente en la práctica lo que se hace es hablar de unidades cuadradas, unidades cúbicas, según el contexto y lo que se les pide. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, las aplicaciones geométricas que vemos nosotros en nuestra materia son para el cálculo de volumen y para el cálculo de área. Ahora vamos a ver que también tenemos aplicaciones físicas. Para las aplicaciones físicas también se tiene en cuenta que la función sea integrable, ¿sí? Nada más que el valor de la función disculpen que vamos a arreglar un poco esa letra. Parece que no están dando mucho mi lápiz óptico. El valor de la función ya no es más altura, ¿sí? El valor de f de xy es la función densidad. ¿Ustedes vieron en física qué significa función densidad? Que tiene que ver con la concentración de la masa en una determinada materia, de una determinada materia. Y esa función densidad nosotros la vamos a llamar ρ. Esa es la gran diferencia que vamos a hacer desde la matemática. Y ρ es concentración de masa en un determinado volumen o superficie, dependiendo de lo que estemos trabajando. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes vieron en física ya esta definición? No. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es pensar en una superficie que tiene determinada forma. Esa superficie, si nosotros fijamos un punto x sub k, y sub k, ρ en x sub k, y sub k, está definiendo la concentración de la masa en ese punto. Va a ser ahora renombrada la función como veníamos nombrándola, ¿sí? Por una cuestión de definición nada más. Entonces, puede ser que esa función densidad venga definida por medio de una relación, una expresión, o puede ser que esa función sea igual a una constante. ¿Qué significa eso físicamente? Que yo puedo tener, por ejemplo, una superficie donde hay mucha concentración de masa aquí y después hay menos concentración de masa. Entonces, si yo saco un punto de aquí, ese punto, la función densidad de aquí, de este punto, es mucha mayor que la de aquí. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, P sub 0 y a este P sub 1. Y claro, la densidad en P sub 0 va a ser mayor que la densidad en P sub 1. ¿Sí? Y eso va a estar dado por la expresión que se defina. ¿Estamos? Entonces, cuando definimos función densidad para las aplicaciones físicas, ya dejamos de hablar de área o de volúmenes, hablamos de masa, ¿sí? Entonces, se dice que
cuando vamos a calcular una integral doble de la función densidad, que define concentración de masa en una superficie en un volumen, lo que vamos a estar calculando es la masa. Y particularmente, si esa función densidad es constante y es igual a 1, ¿qué podemos decir? Que el valor numérico de la masa va a coincidir con el área. ¿Sí? Entonces, con esta definición de masa, podemos llegar a hablar de otras definiciones físicas que son los momentos. Los momentos pueden ser de primer orden o estáticos. También llamado, como les dije, de primer orden. Profe, Y podemos, ¿sí? ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Vio en la masa cuando tenemos la función densidad variable. Eso cuando Sí, la calculemos, después si nosotros le damos valores, vamos a obtener la masa en el lugar que nosotros querramos, ¿no? así es. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Ah, bueno, gracias. Entonces, de nada. Entonces, yo puedo calcular el momento estático respecto del eje X como la integral doble de la función densidad por la distancia al eje X que se mide en Y, ¿sí? En distancias Y. ¿Se entiende? O sea, vengo otra vez a pensar, y si yo quiero calcular el momento estático respecto al eje X, lo que voy a medir es, respecto al eje X, la distancia es en Y. A ver, me está marcando esa sería la distancia, ¿sí? Bien, entonces, diferencial X, diferencial Y, eso lo definimos según la región. Ahora, lo mismo lo podemos hacer respecto del eje Y, y voy a calcular también en la misma región y con los mismos intervalos de integración, va a ser ρ por la distancia al eje Y que está dado por X, por diferencial X, diferencial Y. El cuidado para integrar, les recomiendo que tengan, que sean minuciosos, que vean cuáles son las variables que voy a integrar, dejar las otras como parámetros. Y bien, entonces, si yo voy a calcular el momento estático respecto del eje Y, la distancia entonces respecto del eje Y de este punto es X. ¿Se entiende? Bien, ahora esas dos definiciones de momento estático nos ayudan a definir el centro de gravedad o baricentro. El baricentro o centro de gravedad está dado por las coordenadas X, G del centro de gravedad y Y sub G, donde X sub G es el momento estático respecto del eje Y sobre la masa. Y Y sub G es el Profe, momento estático respecto del eje X sobre la masa, ¿sí? ahí delta o no sé qué sería la densidad, digamos. Sí, la densidad ρ, Ron, perdón. sí. Gracias. O sea, esto es la función ρ, que es densidad. Bien, entonces se puede calcular los momentos estáticos de primer orden y eso nos ayuda a definir y a calcular el centro de gravedad. Ahora dentro de un momentito vamos a hacer unos ejemplos. Y tenemos los momentos dinámicos o de segundo orden, donde aquí vamos a definir el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? ¿O qué es la inercia en física? No sé si lo definieron.
es la fuerza que me hace estar en reposo, seguir estando en reposo si ya estoy en reposo. O sea, si yo quiero salir del estado de reposo, tiene que venir una fuerza para poder hacerme mover. Y también cuando estoy en movimiento, la inercia que llevo es de movimiento. Para que frene, tengo que aplicar una fuerza exterior para que vaya al reposo. Dile, perdón. ¿Sí? Están viniendo los chicos de Claudia porque se quedó sin luz, entonces ahí los admito. No sé hasta Dale, dónde Claudia. dale, Ahí dale, los admito y le preguntamos. dale. Se relaciona su definición con el momento de inercia. ¿Sí? Generalmente, cuando defino la inercia, ¿vieron cuando ustedes suben a un ascensor y ustedes están en reposo? El ascensor comienza a subir y ustedes tienden a quedarse en el reposo que estaban. Es como que sienten que se pegan al piso del ascensor. ¿Sí? Y cuando al revés, el ascensor viene bajando y ustedes están adentro del ascensor, cuando frena, parecería que ustedes quieren seguir con la misma velocidad que vienen. ¿Se va entendiendo la idea del concepto? Creo que lo habrán visto en física mejor explicado porque lo hacen con la formalidad que tiene la ciencia física. ¿Sí? Bien, entonces, cuando defino los momentos dinámicos, estoy definiendo el momento de inercia respecto del eje X. ¿Qué capacidad tiene de moverse esa superficie respecto del eje X? Entonces la integral doble en un recinto R de la función densidad ρ por la distancia al cuadrado al eje X. O sea, si estoy hablando del eje X, la distancia al eje X es Y, pero al cuadrado por eso es de segundo orden. El momento de inercia respecto al eje Y ahora va a ser la misma integral ahora la distancia al eje Y es X y al cuadrado, y ahí tenemos los momentos de inercia de segundo orden. ¿Qué me dan los momentos de inercia? El radio de giro. El radio de giro respecto de cada uno de los ejes. ¿Sí? Así como los momentos estáticos nos dan juntos, según la definición que les di, el centro de gravedad, los momentos de inercia nos dan el radio de giro. Por ejemplo, el radio de giro respecto del eje X, que es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto del eje Y sobre la masa, y el radio de giro respecto del eje Y es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto del eje X sobre la masa. ¿Sí? Y por último, la última aplicación es el momento de inercia polar, que es al origen, ya no al eje, sino al origen, que es la suma de los momentos de inercia respecto del eje X más respecto del eje Y. ¿Estamos? Bien, y aquí les quiero hacer un ejemplo. Profe, ¿qué dijo que era el I sub 0? Es este momento, está dentro de los dinámicos y de segundo orden, es el momento de inercia polar. Profe, ¿los diferenciales van siempre en ese orden o tenemos que tener en cuenta No, la es por función? costumbre, en la teoría por costumbre lo ponemos así, pero eso cada vez que tienen que desarrollar una actividad tienen que ver cómo es la región y ordenarlo. Es más, se les puede dar hasta un ejercicio en la guía de práctico, en algún examen donde le ponemos ese orden, pero ustedes tienen que ver qué orden le van a dar. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguimos? Bien. Ahora voy a hacerles el ejemplo.
que hacemos siempre, por lo menos lo hago siempre, es el ejemplo de una región triangular. La región, parece que acá arriba no anda bien el lápiz óptico. La región triangular que vamos a hacer o que vamos a definir va a estar formado por x igual a 1 y y igual a 2x. ¿Está? Y digo que vamos a hacer dos cuestiones. Justo entró alguien. A, que la función densidad sea 1 y B, que la función densidad no sea constante, sino que tenga la expresión 6x más 6y más 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes van a tener como tarea resolver el caso de que ρ sea igual a 1. ¿Sí? Ustedes van a comprobar el resultado que ya les voy a poner el domingo a la siesta o ahora antes de la clase de práctico. Ustedes van a ver que el centro de gravedad va a tener coordenadas, que es lo que les pido. Va a ser 2 tercios, 2 tercios. ¿Sí? Ahora, vamos a representar esa figura. Entonces, esa figura dice que es una región triangular. Esperen, vamos a hacerlo bien con el renglón. Uno, 2, la unidad que voy a ocupar es de a 3 cuadraditos. Esto es x, y acá tengo el 1. Aquí el 0. Bien, la región triangular la vamos a hacer respetando lo que dice el ejemplo. X igual a 1. Y dice y igual a 2x, o sea, cuando x vale 0, vale 0, cuando x vale 1, vale 2. Esa es mi región triangular. ¿Se entiende? Esa es R. ¿Estamos? Entonces, si ρ es igual a 1, el centro de gravedad que lo marqué con rojo es 2 tercios, 2 tercios. O sea, 2 tercios cae acá y 2 tercios cae aquí. Ese es el centro de gravedad en rojo que ustedes van a tener que verificar. ¿Sí? Por definición, y lo habrán dado en física, para figuras geométricas vienen definidos los centros de gravedades. Entonces, por ejemplo, para un triángulo, el centro de gravedad está a 1 tercio de la altura y a 2 tercios de la base. ¿Está? Va a quedar grabado esto y vuelvo a repetir. Para una figura, una región triangular, el centro de gravedad se encuentra a 1 tercio de la altura y a 2 tercios de la base. ¿Y qué significa el centro de gravedad o baricentro? Vamos a suponer que esto es una figura hecha en un metal de densidad constante de ρ igual a 1.
y le hago un agujerito en ese centro de gravedad y lo quiero colgar, hacer un móvil, ¿sí? Cuelgo y exactamente en el agujerito ahí atravieso una tanza. Bueno, cuando lo cuelgo, ese triángulo me va a quedar exactamente en posición horizontal, paralelo al piso, porque en ese punto donde tenemos el centro de gravedad, se equilibran todas las masas y las fuerzas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, a 1/3 de la altura y a 2/3 de la base. Bien, analizando ahora, voy a hacer con el ejercicio B, el ítem B, donde la región va a estar definida para X entre 0 y 1 y Y, si yo me paro adentro de la región que está en azul, Y está definido entre 0 y 2X. Es muy sencillo esto. Entonces, ¿qué vamos a pensar aquí? ¿Será que el centro de gravedad se va a mantener en el mismo lugar si yo tengo una función de densidad definida? ¿Así? Entonces vemos. ¿Se ve bien el color verde? Sí, profe. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cuánto vale ρ en 0, 0. Pongo el 0 en la X y el 0 en la Y me queda que ρ, la función de densidad es 6. Tiene una concentración de masa en ese punto de 6 unidades de densidad. Pero ahora si me muevo al punto 1, 0, ¿qué pasa con esa densidad? ¿Se mantendrá constante? Y bueno, pongo la X, en la X pongo el 1 y en la Y el 0. Y acá me queda que es 6 más 6, me quedaría 12. ¿Sí? Sigo. En ρ 1, 2. Me va a quedar 24. Ustedes después verifiquen los cálculos. Y en ρ 1, 1, por ejemplo, me da 18. Si yo vengo a esta figura de la izquierda en azul, en 0, 0 era 6. Pero después se empieza a concentrar tanto que llega a ser 24 en el 1, 2. En el sombreado vemos que se va concentrando la masa a medida que me acerco al vértice superior del triángulo, el vértice 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿será que el centro de gravedad se mantiene? Y pensemos, cuando alguien tiene un aumento de peso o cuando una mujer está embarazada y llega casi a término, ustedes van a ver que cambia su posición, su postura al caminar, ¿sí? Y se tira más hacia atrás de manera de equilibrarse y no caerse. O sea, no sigue erguida en posición vertical. ¿Por qué? Porque busca ese centro, como se corre el centro de gravedad, busca el equilibrio inclinándose hacia atrás. Bueno, entonces acá vamos a ver, vamos a calcular y vamos a ver que acá hay un cambio del centro de gravedad. Y obviamente vamos a ver que se va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces yo voy a plantear primero que la masa la vamos a calcular como la integral doble de ρ. ρ es 6x más 6y más 6. ¿Sí? Por diferencial, diferencial. Y ahora pensamos, ¿qué variable está entre números? La x. Entonces, esa va a ser la variable externa, entre 0 y 1. Y la y está entre funciones, según cómo definir la región, entre 0 y 2x. Yo voy a hacer como hacen los cocineros en la tele,
En Gourmet ya tienen todo preparado y terminada la torta. Bueno, yo ya tengo el resultado. Acá me da que la masa para esa función densidad me dio 14. ¿Sí? Ahora, vamos a hallar el momento estático respecto del eje X. El momento estático respecto del eje X se define como en la misma región entre 0 y 1, entre 0 y 2x, la función densidad 6x más 6y más 6 ¿por quién por definición? Por la distancia al eje X. Por Y. Por Y o Y, como me gusta decir a mí. Y el orden de integración se conserva según lo que definimos arriba al analizar la región. El momento estático respecto del eje X a mí me dio 11. Y vamos a hacer el momento estático respecto del eje Y. Vamos a tratar de resolver ese sí. Entre 0 y 1, entre 0 y 2x. Y bueno, es por x, ¿no es cierto? Así que ya voy a distribuir. Me va a quedar 6x cuadrado más 6xy más 6x diferencial y diferencial x. Bien, integramos respecto de la variable y. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y me va a quedar 6x cuadrado más 6x. Bueno, vamos a hacer todo por y. Más, quería hacerlo sacando factor común ya. 6x y cuadrado sobre 2 más 6xy. Controlen a ver si no me equivoqué. Entre 0 y 2x. Diferencial x. Simplifico aquí. Y simplifico aquí. Bien, ¿cómo sigo? La integral entre 0 y 1 y vamos a ver qué me queda. Lo que voy a reemplazar para aplicar Barrow es el extremo superior, ¿en qué letra? En la y. ¿Sí? Entonces me va a quedar como primer término 6x cuadrado y aplico Barrow en la y, me queda 2x menos 0, me queda 2x. Sigo. Más 3. Aplico Barrow también aquí y me quedaría x por 4x cuadrado. Por favor, controlen porque yo no tengo esto resuelto ahí, tengo el resultado nomás. Más 6x por 2x. Es un regalito del cielo acá que el extremo inferior sea 0, ¿sí? No sea otra función. Entonces, resolvemos. En el primer término tengo 12x cubo. En el segundo término tengo 12x cubo. Y en el tercer término tengo 12x cuadrado. Por favor, miren a ver si está bien. La integral entre 0 y 1 de 24x cubo más 12x cuadrado. Ahora sí, integramos y me va a quedar x a la cuarta sobre 4 el primer término, ¿no es cierto? Entonces x a la cuarta sobre 4, 24 y 4, 6. Bien, gracias. Más x al cubo sobre 3.
12 sobre 3. 4. Gracias. Entre 0 y 1. Bien. Entonces, aquí me quedaría 6 por el extremo superior, esto es 1 y esto es 1, ¿no es cierto? 1 menos 0. O sea, 6 más 4 me queda 11. Qué bien. O sea, me dio bien. Entonces, el momento respecto a Y, 11 o 10. Ay, perdón, sumé mal. Era para saber si estaban atentos nomás. 6 más 4 es 10. ¿Sí? Entonces, para terminar, me falta sacar el X de gravedad, o con la rayita, yo siempre pongo las dos cosas, es el momento respecto al eje Y sobre la masa. O sea, 10 sobre la masa, que es 14. Me quedaría aquí, si simplifico, 5 séptimos. ¿Sí? Y Y, el centro, la coordenada en Y sería 11 sobre 14. Por lo tanto, el centro de gravedad para el ítem B es 5 séptimos. Si me hacen el cálculo con máquina de calcular, ¿cuánto les quedaría para representar? ¿0,7 en X, profe? ¿Sí? Y 0,78 en Y. Bueno, 2/3 nos había dado antes, y ahora 2/3 sabemos que es 0,6 periódico. Entonces, miren, nos dio mayor 0,7. Vamos a suponer por aquí, en X, y 0,8 en Y. O sea, ese es mi centro de gravedad del ítem B. Se desplazó un poquito hacia arriba, ¿ven? Y eso se produce por la función densidad, que modifica la concentración de la masa según los puntos de la región estudiada. ¿Sí? Entonces, a los estudiantes de mi comisión lo que les voy a pedir es que verifiquen, así como le mostré el ítem B, verifiquen el ítem A con una función de densidad igual a 1, hallen la masa que le va a coincidir con el área, y hallen los momentos estáticos respecto de X y de Y, para finalmente hallar el centro de gravedad y verificar el punto A. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Entonces, solo para cerrar con ese ejemplo, ¿sí? Integrales dobles y sus aplicaciones, les di ese ejemplo. Ustedes en la práctica van a hacer mucho más, y en el apunte teórico digitalizado, no, perdón, sino escaneado del 2016, que está completo en la primera o segunda pestaña del aula virtual, pueden ustedes ver más ejemplos que se sumen a este que les di. Entonces, ahora, para continuar, vamos a ver el tema integrales triples. Las integrales triples también se resuelven como integrales sucesivas, ¿sí? Entonces, para poder definir las integrales triples, vamos a decir también sea una función U, por darle un nombre, pero de 3 variables. O sea que la f va de A en B,
A está incluido o es igual al espacio métrico euclídeo de 3 dimensiones. Y B incluido igual a los reales. ¿Sí? Esa F, U, que es F de aquí, es integrable. ¿Qué tiene que ser para que sea integrable? Tiene que estar acotada y ser continua en la región B. La región ahora le vamos a llamar B. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar graficar la situación en el espacio de 3 dimensiones. Vamos a dibujar aquí una región. Esa región me va a definir aquí un punto, por ejemplo, en X, que le voy a llamar X sub K, y en Y, Y sub K. Esta región entonces puede tener acá extremos. Uy, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien encendió el micrófono? Este es el valor A y este es el valor B. ¿Sí? Bien, para que no nos confundamos, vamos a borrar y voy a extender un poquito más. Bien, ahora también de esta manera lo voy a mejorar acá. Perdonen porque el pulso con el lápiz óptico no está muy bien. Este es de sub K. Bien. Entonces tenemos la A como extremo inferior en el eje X y B como extremo superior. Lo que vamos a dibujar entonces ahora es ya no un intervalo ni una región rectangular o circular, sino lo que llamamos una bola abierta. Esa es la región porque estamos hablando en el espacio de 3 dimensiones por ser una función en 3 dimensiones. Entonces miren que voy a trabajar aquí. Esta distancia del origen al punto X sub K, Y sub K, me va a ayudar para definir acá una distancia al Z sub K. ¿Ven? Y ahí voy a trabajar y voy a hacer una esfera. Esa esfera es la que definimos como bola abierta o región. Cuando ustedes tengan que definir integral triple, supongamos en un final teórico o parcial teórico, van a tener que hacer esta gráfica. Todo lo que tenga gráfica en el apunte tiene que llevar gráfica a la hora de rendir. Así que a practicar. Bien, entonces, este punto, por ejemplo, es P sub K. P sub K tiene coordenadas X sub K, Y sub K, Z sub K. ¿Sí? Y todo lo que está en rojo es la región delta B sub K. Región. En realidad, vamos a hablar de una subregión. ¿Alguna pregunta? Subregión. Bien, entonces, vamos a definir B como el conjunto de las ternas X, Y, Z
tal que. Y acá presten atención, esto también lo tienen que poder definir. X está entre A y B. Y está entre una función techo y sub 2 de X y una función piso y sub 1 de X. Y Z no va a entrar ahí, vamos a hacerlo más prolijo, así no quedan dudas. Disculpen. Y Z está entre una cáscara, que es el piso, que le vamos a llamar Z sub 1 de X, y una función que es otra cáscara techo, Z sub 2 de XY. Entonces, una vez definido la región B, y el nombre B corta, como ese lugar, entonces ahora sí vamos a definir que el límite para delta que tiende a cero norma de partición, ¿se acuerdan? Que obliga a n tender a infinito, la cantidad de subdivisiones o subregiones que son delta B sub k, de la sumatoria con k de 1 hasta n del producto interior f de p sub k, que ahora es de 3 variables, por delta B sub k, es igual a la integral triple en la región B, una función integrando es una función de 3 variables, diferencial B. Y para poder resolverla, análogamente a lo que se hizo en integrales dobles, se hace como integrales sucesivas, ¿sí? Donde vamos a, según lo definimos aquí, ordenar. Como la exterior es X porque está entre dos números, la ponemos afuera. ¿Quién está adentro? Fíjense, una variable es la y, entonces en el medio, adentro, está la y entre y sub 1 y sub 2, y la más interna de todas diferencial z, que está entre z1 y z2, definido como lo definimos en esa región B. Y se resuelve como una integral sucesiva. Acá no nos tomamos el tiempo de hacer o definir el producto interior, de hacer la partición, ¿sí? Sino por analogía, pero sí tienen que hacer esta gráfica y definir este límite, definir que si este límite existe y es finito de la suma de Riemann de los productos interiores, es la integral triple, ¿sí? En el caso de que esa función sea 1, ahí vienen las aplicaciones. Entonces ahora vamos a las aplicaciones. Entonces las aplicaciones también pueden ser geométricas. Y para la geométrica, la única aplicación que hay es el cálculo del volumen. Si f de x y z es igual a 1, entonces vamos a calcular volumen. Como la integral triple en la región B de la función que es 1, diferencial B. Y después tenemos todas las físicas. ¿Sí? Para las físicas tenemos la función densidad, así como definimos hoy, pero es de 3 variables. Y acá también voy a parar un ratito.
recordamos que la función es u de f de x, y es integrable. El valor de la función aquí es la altura en la geométrica, ¿sí? Y aquí el valor numérico de la función es densidad. Entonces vamos a definir masa. ¿Alguna pregunta? Como la integral triple en una región B de la función densidad de 3 variables, diferencial B. Vamos a poder calcular los momentos de primer orden, que es respecto al plano XZ, integral triple de la función ρ, y acá la distancia al plano XZ está dado por I, o Y. El momento respecto al plano XY en la región B es la función densidad ρ y las distancias son Z. Y por último, el momento respecto al plano YZ, la integral triple de la función densidad ρ por la distancia al plano YZ, que es X, diferencial B. Todo esto nos ayuda a calcular, como ya dijimos hoy, un centro de gravedad de coordenadas X, G, Y, G, Z, G. ¿Sí? Ustedes ya saben, cada uno de esos es el momento. Voy a hacer uno solo, ustedes van a completar después. El momento respecto al plano YZ, la letra que no está, acuérdense, sobre la masa. Y así los otros, ¿sí? Y los momentos de segundo orden, el de inercia respecto de XY, el de inercia respecto de YZ, y el de inercia respecto de XZ. ¿Sí? Y el momento polar también, la inercia polar, que es la suma de los tres. Voy a hacer una de las fórmulas y ustedes después van a completar. Va a ser la integral triple de la función integrando densidad por, ¿cuál es la distancia aquí? La letra que no está, z al cuadrado, diferencial B. ¿Sí? Bueno, completen ustedes esto otro. Y acá vamos a ver el radio de giro. El radio de giro entonces vamos a tener respecto del eje X, el momento de inercia respecto de YZ sobre la masa, el de RY, el momento de inercia respecto de XZ sobre la masa, y el RZ, el momento de inercia respecto de XY sobre la masa. ¿Sí? Esas son las aplicaciones físicas. Ahora les pregunto, ¿quieren que les complete todas las fórmulas? Sí, van a decir. Sí, profe. Bien. Entonces hacemos YG. ¿Me dicen qué momento sería acá? XZ. Perfecto. Y en el último, ¿qué momento sería? XY. Uy, me fui. XY sobre la masa. Perfecto. Y acá vamos a completar la integral triple en la región B de la función densidad. ¿Por qué distancia? X al X al cuadrado. 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 Y acá abajo,
Y por al i cuadrado. Perfecto. Entonces ahora completamos. Y les queda completito. La integral triple en la región B de la función integrando la función densidad por y cuadrado, diferencial B, y acá me falta diferencial B. ¿Sí? Esas aplicaciones que pueden acompañarlas, o generalmente le pedimos que la acompañen con alguna gráfica, ¿sí? Las aplicaciones entonces de las integrales triples. Bien, y para terminar, no sé cómo andamos con la hora, me llevó mucho esto. Quiero explicarle o solo definir algo. ¿Están cansados? ¿Me aguantan un ratito más? ¿10 minutos más? Sí, profe. Bien. Vamos a trabajar ahora con una última definición que tiene que ver con cambio de variables para las integrales. Yo no recuerdo si en análisis 1 dieron esto. Me parece que nunca llegamos a ver cambio de variables, pero ustedes van a ver en las tablas de integrales. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían la integral de la raíz cuadrada de a menos x cuadrado diferencial x, por ejemplo, y había un arco seno? ¿Se acuerda alguno de esa integral? Sí, profe. Bueno, en esa integral se hace haciendo un cambio de variables, cambio de coordenadas, y cambian de las coordenadas rectangulares a las polares. Se puede hacer, se demuestra, nunca tenemos el tiempo, solo le decimos que apliquen la fórmula porque ya eso no es fácil, ¿sí? Entonces, yo voy a mostrar acá cómo se hace en una integral simple. Y después me van a decir a qué les suena esto que estoy desarrollando. En una integral simple, o sea, donde tengo la integral entre a y b de f de x diferencial x. En una integral simple se puede hacer un cambio de variables. Para eso definimos una relación funcional compuesta. Digo que x depende de una u. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser g' de u por diferencial de u. Entonces, ¿qué hacíamos para hacer la integral? Para hacer la integral entre a y b de f de x diferencial de x, lo que se hace es una integral entre los extremos c y d que se analizan de la relación funcional. Ahora les explico bien esa parte. Y acá ya no pongo más f sola, sino es una f de una g de u. Y el diferencial de x es g' de u por diferencial de u. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿A qué equivale? La regla de la cadena. Tiene que ver con la regla de la cadena, pero hay un método de integración. Por partes. Sustitución. Sustitución, muy bien. Cuando ustedes hacen la sustitución, están haciendo un cambio de variables, ¿sí? Y en el cambio de variables pueden hacer en las mismas coordenadas rectangulares o pueden hacer en coordenadas polares. La clave está aquí, en el cambio de las variables. Puedo hacer en las mismas coordenadas o en distintas coordenadas y ver cómo se define el intervalo. Pero es conocido para ustedes esto. Ahora, en integrales dobles, en una integral doble, que esto lo van a ver en la práctica porque a veces conviene hacer el cambio. Se define una integral doble en un recinto R de una función de dos variables, diferencial R. Y lo que se va a hacer por definición, y lo van a hacer con los profes, la superficie o la región va a ser la misma, nada más que acá pongo una S porque estoy redefiniendo que la función va a ser una compuesta, que va a depender de quién voy a reemplazar. Ahora voy a aclarar más. Porque esto es muy general desde la teoría y por ahí no se entiende. Y cuando yo quiera hacer esta parte,
voy a tener que sí o sí aplicar el jacobiano, porque hay una relación funcional como un sistema de funciones implícitas, formado por ese jacobiano, la derivada de la x respecto de la u y de la x respecto de la b en la primera fila. Y en la segunda fila de la y respecto de u y de la y respecto de b. Y los diferenciales ya no van a ser de x y de y, sino que van a ser de u y de b. Y así se hace el cambio. Recuerden que este diferencial de r, entonces pueden hacer cualquier cambio de variables, donde z es una función de xy integrable, ¿no es cierto? Y viene definida también con la relación funcional. X es una g de u y de b, y y es una h de u y de b. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que grabar como su nombre. ¿Sí? Ahora, tengo un ejemplo. ¿Cómo seguimos? ¿También para que hagamos un ejemplo? Sí, profe. Haga por favor un ejemplo porque si no, no Sí, entiendo profe. nada. Parece muy abstracto. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en el ejemplo yo tengo la integral doble de la función integrando f de x y definida por la relación funcional 2x más 2y. Y acá, como les dije, siempre ponemos este orden, pero ustedes tienen que tener cuidado de relacionar la región. Y la región, a ver si me sale la gráfica. La región está definida por una semicorona circular. Esa es la región. Está fácil, ¿eh? Facherita la región. No está fácil. La verdad que no está fácil. Entonces, si nosotros queremos plantear la integral doble mediante las coordenadas rectangulares, fíjense que acá tenemos, podemos particionar porque hay una simetría, ¿sí? Ese es otro tema. Háganme acordar que les tengo que decir algo de los momentos. Acá podemos particionar porque hay una simetría, ¿ven? Que hay dos semicircunferencias, una de radio 1, la otra de radio 3, ¿sí? O sea, yo puedo poner acá que este es menos 3 y este es menos 1. Esto es 1 y que esto es 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo empiezo a analizar esa región y me quedo con este cuarto, yo ahí puedo ver que la X varía entre 0 y 1. Perdón, no entre, vamos a ver, entre 0 y 1 pasa algo y entre 1 y 3 pasa otra cosa. A ver si me siguen la idea. Entre 0 y 1, la Y varía con una función piso que es la circunferencia. Vamos a hacerlo así. La función piso y sub 1 es la circunferencia de radio 1. O sea, si yo quiero sacar la y sub 1 aquí, es la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrado. ¿Sí o no? Y la y sub 2
es este techo, este techito que tengo acá, que es igual a más la raíz de, y acá sería el radio al cuadrado, sería 9 menos x al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Y estoy sacando la región esta. Pero ahora me falta esta otra. Entre x1 y 3, la y varía entre 0, que es este piso, y el techo, que es más la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. ¿Se entendió eso? O sea que yo tendría que hacer dos integrales. Y fíjense que encima las integrales tienen como extremo de integración raíces. Y tenemos que aplicar la tabla. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si yo quiero calcular la integral de 2x más 2y diferencial x diferencial y en la región R, dada por la gráfica, voy a tener que desdoblar. En la primera región en rojo, donde la x varía entre 0 y 1, y acá le voy a poner en rojo para que no se olviden estos y1 y y2, que tienen los extremos irracionales, funciones irracionales. De 2x más 2y, diferencial y diferencial x, más la integral doble de x entre 1 y 3 y y entre 0 y más la raíz de 9 menos x cuadrado. Lo hice en azul. De 2x más 2y diferencial y diferencial x. Eso es 1. Y la propuesta que le hago ahora es el cambio de coordenadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay algo que me faltó acá, a ver si se dan cuenta. Eso tendría que estar multiplicado por 2, profe. Gracias. ¿Cómo te llamas? Nahuel. Nahuel. Muy bien. Yo lo voy a hacer afuera y multiplico todo por 2. Gracias, Nahuel. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer con el cambio de coordenadas. Para eso, voy a analizar esa región. Y esa región dice que tengo un radio que varía de qué valor a qué valor. Todos los puntos. Si nosotros somos puntos y vivimos en esta región. ¿De 1 a 3, profe? De 1 a 3. ¿Y el ángulo? Pi sobre 4. No, miren. Pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2 si queremos hacer ese cuartito. O de 0 a pi si quieren hacer completo. ¿Sí? Como acá solo me está pidiendo calcular la superficie y no momento, en realidad masa o no, o volumen. ¿Qué es lo que estamos calculando? A ver, que ahora me llené de preguntas. ¿Ninguno se preguntó eso? ¿Masa no sería, profe? Puedo decir que esto, entonces a mí no me dijeron nada, pero yo digo, estoy trabajando en una región donde eso es la densidad. Entonces yo estoy calculando masa. ¿Sí? O puedo decir que estoy calculando un volumen con esa función que me da la altura. ¿Se entiende? Pero si nos quedamos ahí en masa está bueno. Hasta podríamos sombrear dándole valores a las X y a las Y en esa región. ¿Sí?
Bien, entonces, estamos calculando masa. Bien, vamos a suponer que me pidieron que calcule masa. Entonces ahora vamos a hacer un cambio de coordenadas. Entonces esa masa, que es la integral doble de 2x más 2y, diferencial x, diferencial y, la voy a trabajar con un cambio de coordenadas. Entonces, la función que me va a establecer, ¿se acuerdan que yo puse g de u y b? X igual a g de u y de b, y igual a h de u y b en la pantalla anterior. Bueno, acá la x y la y están definiendo una circunferencia, son ecuaciones paramétricas de una circunferencia, cuya ecuaciones paramétricas vienen definidas por x igual a r por coseno de alfa y y igual a r por seno de alfa. Esa es la relación funcional. ¿Sí? Entonces, la ρ, que es igual a 2x más 2y, ¿a qué es igual acá? Saco el 2 afuera. ¿Y x más y a qué es igual? Si yo sumo esto, ¿puedo sacar r afuera? Y me queda coseno de alfa más seno de alfa. Esa es mi función integrando. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Se entiende, profe? Bien. Ahora, también tengo que poder calcular por la definición las derivadas. El diferencial de x a qué es igual. Y el diferencial de y a qué es igual. Está fácil. Entonces lo que se definió antes, esperen 2 segunditos, lo que se definió antes es el jacobiano. ¿Se acuerdan? Yo tengo que definir el jacobiano. En vez de hacer el diferencial de las derivadas, ya defino el jacobiano, entonces hacemos más rápido. ¿A qué es igual el jacobiano? La derivada de x respecto de r, coseno de alfa. La derivada de x respecto de alfa, menos r, seno de alfa. En vez de escribir como diferenciales, ya los pongo en el jacobiano, así evito un paso, ¿sí? Bien, ahora, la derivada de y respecto de r, seno de alfa. Y la derivada de y respecto de alfa, r por coseno de alfa. ¿A qué es igual el jacobiano? Multiplico diagonal principal, r por coseno cuadrado de alfa. Multiplico diagonal secundaria, que es menos, y el menos me queda más. R por seno cuadrado de alfa. ¿A qué es igual esto? A R. A R. Sí, señor, porque es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces mi jacobiano es R. Entonces, ¿cómo armo ahora el cambio de coordenadas? Yo estoy sabiendo esas variables, entonces voy a armar de la siguiente manera. Como dijimos entre 0 y pi sobre 2, tengo que multiplicar por 2, ¿no? Porque llegamos hasta pi sobre 2 nomás. ¿Sí? Sí, profe. Y voy a tener la integral de quién acá. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué pongo con la función integrando? La función densidad ya no es esta, es su equivalente.
Y es igual a ¿quién? A 2 por R, el 2 lo puedo sacar afuera, por R por coseno de alfa más seno de alfa. ¿Sí o no? Y después decía que era por el jacobiano. Y el jacobiano es igual a R. El jacobiano por los diferenciales. Y los diferenciales son de R y de alfa. Entonces miren, diferencial de R está adentro, ¿no es cierto? Vamos a alargar ese corchete. Diferencial de R está adentro. R varía entre 1 y 3. Y diferencial de alfa está afuera. Ahí le hice en otro color, perdón. Diferencial de alfa está afuera. ¿Y alfa varía entre quién y quién? 0 y pi sobre 2. Entonces, la integral, esta integral, la voy a seguir haciendo acá a ver si me da el lugar. Va a ser igual a 4 porque multiplico los dos. De la integral entre 0 y pi sobre 2. De la integral entre 1 y 3. De r cuadrado coseno de alfa, seno de alfa, diferencial r, diferencial alfa. Y quedó algo mucho más pequeño. Fíjense que si yo integro primero diferencial, en la variable de integración es diferencial r, ¿esto cómo me va a quedar? 4 por la integral entre 0 y pi sobre 2, y r me queda r al cubo sobre 3, entre 1 y 3. O sea, acá me va a quedar un número. Y después voy a solamente tener que integrar coseno de alfa, seno de alfa. O sea, no me queda nada difícil. ¿Se entiende? O sea, 3 al cubo es 27 y 2, 3 me da 9. 9 menos 1/3. Esto me quedaría, no sé. La cosa es que resuelvo esto, me queda un número que multiplicado por coseno seno hago una integral de coseno y una integral de seno entre 0 y pi sobre 2, multiplico por 4. Y el resultado de esta integral, lo van a tener que verificar ustedes, es 104 tercios. ¿Sí? Entonces, de tarea les va a quedar, aquel que quiere, no es obligación, resolver de la primera forma, usando las tablas de integrales, cuando tengo extremos que son raíces, y verificar si les da bien 104 sobre 3. Y el cambio de coordenadas nos simplificó un montón el cálculo de la integral. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, este método utilizamos cuando tenemos circunferencias, ¿no? Sí. Elipse, circunferencia, cuando tengan, al hacer esta redefinición de las paramétricas, al hallar el jacobiano, se reduce la función integrando y queda mucho más sencillo. Ahora los profes en el práctico les van a decir.